Buen día, bienvenidos a Comentarios al Evangelio del Domingo, en esta ocasión celebrando ya el Domingo de Ramos en el ciclo C del año litúrgico, en el que estamos leyendo el Evangelio de San Lucas. En esta ocasión escucharemos un trozo del capítulo 19, versículos 28 al 40. El texto dice lo siguiente: En aquel tiempo Jesús, acompañado de sus discípulos, iba camino de Jerusalén, y al acercarse a Betfagé y a Betania, junto al monte llamado de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos diciéndoles: Vayan al caserío que está frente a ustedes. Al entrar encontrarán atado un burrito que nadie ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo aquí. Si alguien les pregunta por qué lo desatan, díganle: el Señor lo necesita. Fueron y encontraron todo como el Señor les había dicho. Mientras desataban el burro, los dueños les preguntaron: ¿por qué lo desamarran? Ellos contestaron: el Señor lo necesita. Se llevaron pues el burro, le echaron encima los mantos e hicieron que Jesús montara en él. Conforme iban avanzando, la gente tapizaba el camino con sus mantos. Y cuando ya estaba cerca la bajada del monte de los Olivos, la multitud de discípulos entusiasmados se pusieron a alabar a Dios a gritos por todos los prodigios que habían visto, diciendo: Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Algunos fariseos que iban entre la gente le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él les replicó: Les aseguro que si ellos se callan, gritarán las piedras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estimados hermanos, comenzamos solemnemente con esta celebración la Semana Santa, la Semana Mayor, los días más importantes de nuestra fe, que celebramos cada año solemnemente en lo que conocemos como el Tríodo Pascual, que desemboca en la Pascua, en la resurrección de Jesús. Hoy, con el Domingo de Ramos, abrimos esta jornada, esta serie de celebraciones que nos van a acompañar a lo largo de estos días, meditando la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Escuchamos en este pasaje del Evangelio de San Lucas la entrada de Jesús en Jerusalén. Hay que decir que el Domingo de Ramos es también conocido como Domingo de la Pasión del Señor, y contiene 2 aspectos que son muy importantes de resaltar. El primero, que tenía que ver más con la liturgia de la iglesia de Jerusalén, que celebraba la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, la entrada mesiánica, cuando Jesús fue reconocido como el enviado del Padre, como el Mesías de Dios, como el anunciado por los profetas. Bendito el que viene en nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas, gritaba la gente cuando aclamaba a Jesús cuando iba entrando a Jerusalén. Es la aclamación del Mesías de Dios, del Hijo del Padre, del Redentor del hombre. Es la síntesis de lo que celebraremos a lo largo de la Semana Santa, el señorío de Jesucristo, que ha muerto y resucitado para nuestra salvación. Pero al mismo tiempo, luego leeremos en esta misma celebración el Evangelio de la Pasión del Señor, que nos introduce de lleno en los misterios que vamos a celebrar. Es decir, por un lado el triunfo y la gloria, por otro lado la derrota y el rechazo que experimentó Jesús. Es el camino de la gloria, es el camino de la resurrección. La pasión es el camino obligado de la resurrección. Lo habíamos oído tantas veces de labios de Jesús. Lo habíamos escuchado cuando sucedió aquel pasaje que conocemos como de la transfiguración, cuando Jesús les enseñó a sus discípulos que era necesario padecer para entrar así en la gloria. Este Domingo de Ramos nos pone pues de lleno en la celebración de los misterios que nos dieron nueva vida. Como escuchamos, dice el Evangelio, Jesús, acompañado de sus discípulos, iba camino de Jerusalén, y al acercarse a Betfagé y a Betania, junto al monte llamado de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos diciéndoles: Vayan al caserío que está frente a ustedes. Al entrar encontrarán atado un burrito que nadie ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo aquí. Si alguien les pregunta por qué lo desatan, díganle: el Señor lo necesita. Jesús va preparando su entrada en Jerusalén. Necesita un borrico para entrar en Jerusalén, porque Él es un rey humilde, un rey pacífico, como habían anunciado los profetas. Entrará montado, pero
no era una cabalgadura de alguien poderoso, sino de alguien humilde. Y dice el Evangelio, fueron y encontraron todo como el Señor les había dicho. Mientras desataban el burro, los dueños les preguntaron, ¿por qué lo desamarran? Ellos contestaron, el Señor lo necesita. Se llevaron pues el burro, le echaron encima los mantos e hicieron que Jesús montara en él. Estamos pues en Betfagé y Betania, es decir, en la parte de atrás del Monte de los Olivos, a unos cuantos kilómetros de la ciudad de Jerusalén. Los que hemos tenido la oportunidad de estar allá, podemos recordar la iglesia precisamente de Betfagé, que conmemora el punto en el que Jesús inició este recorrido para entrar triunfalmente a Jerusalén. Y la gente espontáneamente aclama a Jesús, la gente lo reconoce, y por eso dice el Evangelio, conforme iba avanzando la gente tapizaba el camino con sus mantos, y cuando ya estaba cerca de la bajada del Monte de los Olivos, porque viene uno de alto, Betfagé, Betania, la multitud de discípulos entusiasmados se pusieron a alabar a Dios a gritos por todos los prodigios que habían visto. Es una multitud enardecida, una multitud emocionada, no ciertamente bien formada y no ciertamente con una fe muy profunda, pero muy entusiasmados. Van aclamando a Jesús. Bendito el Rey que viene en nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Es la aclamación que escucha Jesús de aquellos que lo reciben gozosamente cuando va entrando a Jerusalén. Algunos fariseos que iban entre la gente le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. No les gustó nada que lo aclamaran de esta manera, porque de alguna manera entendían que aquellas aclamaciones eran aclamaciones mesiánicas, que estaban manifestando quién era Jesús, que estaban manifestando su identidad. Y Jesús les dijo, les aseguro que si ellos se callan, gritarán las piedras. Es que ha llegado el momento de proclamar a los cuatro vientos quién es Jesús. Sí, durante todo su ministerio hemos oído que Jesús no quería pasar desapercibido, quería pasar inadvertido y no quería que se supiera quién era Él, porque no quería imponer su identidad a los demás, sino que la fueran descubriendo. Pues ahora ya no tiene caso esconder nada. Es decir, ahora ya no tiene razón el ocultamiento. Lo que conocemos como el secreto mesiánico, pues ha acabado, ha terminado su objetivo. Ahora la idea es que Jesús sea conocido, y por eso Jesús dice, si estos se callan, gritarán las piedras. Llegó el tiempo en el que debe ser ya reconocido el Hijo de Dios, en que debe ser mostrada claramente su identidad. Y precisamente el mostrar su identidad lo va a llevar en estos días a ser aprendido, a ser juzgado sumariamente e injustamente, a ser condenado a morir y a recorrer un vía crucis terrible antes de ser crucificado, de morir en la cruz para luego resucitar de entre los muertos. Este es el recorrido que vamos a hacer en estos días. Es el camino de la cruz, es el camino de la muerte, pero también el camino de la resurrección. Es, en síntesis, la Pascua de Cristo, la Pascua del cristiano, la Pascua de la Iglesia, la que celebramos en estos días. Pascua de Cristo, porque pasa Él de la muerte a la vida. Pascua del cristiano, porque pasamos del pecado a la vida de la gracia. Pascua de la Iglesia, porque la Iglesia celebra gozosamente los misterios que nos dieron nueva vida. Por eso les invito a que vivamos estos días con una profunda meditación de los misterios que estamos celebrando, con un profundo sentido verdaderamente cristiano de los acontecimientos que estamos recordando y actualizando. Les invito a que nos dejemos interpelar. Las lecturas de la palabra de Dios no pueden ser más elocuentes y más claras para hablarnos de la identidad del Hijo de Dios. Estos días iremos escuchando los cánticos del siervo de Yahvé, esos cánticos que en el libro del profeta Isaías van revelando la identidad de Jesús. Así lo entendió la tradición judía y así lo entendió también la tradición cristiana, que ha propuesto estos cánticos en la Semana Santa precisamente para que entendamos que Jesús es aquel que habían anunciado los profetas y en quien se cumplen todas las expectativas, en quien se cumplen todas las promesas que habían sido hechas por Dios Padre desde los patriarcas hasta el tiempo de Jesús. Por eso sintámonos felices, sintámonos gozosos, sintámonos alegres, pero al mismo tiempo muy comprometidos de vivir aquello que celebramos,
porque esa es la idea. La celebración de los misterios que nos dieron nueva vida tiene que ser para nosotros al mismo tiempo un compromiso. Vivimos la pasión del Señor en la entrega cotidiana a nuestra propia vocación, pero también en la donación de nuestra propia vida hasta el sacrificio. Vivimos también la muerte de Jesús, en la muerte a todo aquello que sabemos que no le agrada al Señor. Y vivimos la resurrección en la medida en que buscamos renacer como criaturas nuevas, tocadas por la gracia, transformadas por el Espíritu Santo, el mismo que resucitó a Jesús entre los muertos y quiere darnos nueva vida. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Que pasen un feliz día del Señor. Feliz Domingo de Ramos.